Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Nos encontramos con el doctor Pablo Miralda, neurocirujano, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio y esperamos sea de ayuda a usted que nos sintoniza. Muchas gracias por esta invitación. Soy neurólogo, pero en realidad sí hago algunos procedimientos de neurocirugía también. Y pues es un gusto, un placer poder compartir con ustedes estos conocimientos y este tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. El tema que desarrollaremos en esta tarde es cefaleas y migrañas. Entrando en materia, ¿qué es una cefalea? Fíjese que cefalea es un término que viene del latín, que quiere decir dolor de cabeza. Entonces se refiere a todas aquellas molestias, dolores que tienen que ver con los tejidos que están dentro de la cavidad craneana, el cuero cabelludo, la piel de la cabeza, la cara, el cuello. Pero podemos resumirlo de esta manera, es un dolor de cabeza. Okay. ¿Con qué frecuencia se ve este problema en la consulta? Fíjese que es la consulta más frecuente de neurología y podemos decir que el 50% de las personas podemos padecer de dolor de cabeza o cefalea y 20% de la población puede tener un dolor intenso, una cefalea intensa en algún momento a lo largo de su vida. Es una consulta muy frecuente para nosotros los neurólogos. ¿Es lo mismo cefalea que migraña? Cefalea, migraña, fíjese que no es lo mismo. Cefalea es un término más amplio que quiere decir dolor de cabeza, como decíamos, y migraña es un tipo de cefalea, ya es una clasificación. Entonces, una clasificación que clasifica las cefaleas en cefaleas primarias, cefaleas secundarias, y la migraña está, o es el prototipo de las cefaleas primarias. ¿Cómo puede un paciente distinguir un dolor de cefalea o de uno de migraña crónica? Bueno, una pregunta muy interesante. También migraña viene del griego que es hemicrania. Esto quiere decir dolor de cabeza un lado, unilateral. Entonces, esta es una característica importante dentro de los criterios para decir que un dolor de cabeza es migraña, que duele la mitad del cráneo. A veces puede alternar un lado, el otro lado, es un dolor pulsátil, casi siempre se acompaña con vómitos, también sensibilidad o molestia ante la luz, el reflejo de la luz o los ruidos. Son personas que tienen que ir a un cuarto, estar quietos, con las luces apagadas, sin ruidos, para poder recuperarse del dolor de cabeza. Y hay otros tipos de dolores de cabeza, ¿verdad?, que tienen sus características clínicas específicas, como por ejemplo está la cefalea por tensión, en que el paciente siente un dolor bilateral, como que lo están oprimiendo. Muchas veces atrás también, tiene que ver con el cuello, y que ocurre al final del día, después de la faena diaria, ¿verdad?, de trabajar, de estar pues laborando. Al final pues esa contractura muscular lleva al paciente a que tenga este tipo de dolor. Entonces, esto nos sirve de guía para clasificar una cefalea y decir, esta es una migraña, ¿verdad? Generalmente la cefalea tensional se da más al final del día y un cuadro de migraña se puede presentar en cualquier momento del día. Así es. Una migraña aún puede despertar a un paciente en la madrugada o puede aparecer a cualquier hora. Hay algunos factores que también pueden desencadenar una migraña. Son múltiples, la dieta tiene que ver, pero a veces el cansancio, la fatiga, el desvelo. A veces también un paciente está acostumbrado a levantarse a las 7 de la mañana y se levanta a las 9. Ese tiempo extra de dormir puede desencadenar una migraña. Y hay muchos alimentos que también están relacionados, ¿verdad?, con desencadenar migraña. Y la cefalea
generalmente, como usted bien lo dijo, ocurre al final del día. Así que eso es una característica importante. También que es opresiva, siente como que lo están apretando el paciente y eso lo distingue de la migraña, porque la migraña es así como una arteria que está pulsando. Sí. Eso es característico. ¿Hay alguna edad más frecuente para los casos de migrañas? La mayoría se dan antes de los 25 años, un 50% de ellos, y un 75% menos de 35 años de edad. O sea que es una enfermedad más de los jóvenes, un poco más en la mujer que en el hombre. Ya. Se dan casos de migrañas en los niños, ¿verdad? También puede ocurrir, es menos frecuente, pero puede ocurrir Pero también. sí puede ocurrir. ¿Cuál debería de ser la conducta nuestra ante un dolor de cabeza? A veces es un dolor muy ocasional y pues uno puede tomar un analgésico como acetaminofén o diclofenac, ibuprofen. Esto cuando es muy aislado. Pero ya cuando el dolor es más frecuente, valdrá la pena acudir a un facultativo, porque necesitamos clasificar esa cefalea. Hay muchos diagnósticos, las causas de cefalea son múltiples, son numerosas. Entonces, si no tenemos el diagnóstico preciso, no podremos dar el medicamento apropiado. Así que, pues, es importante. Hay también lo que se llaman banderas rojas de los dolores de cabeza. Son signos que son graves, o sea, nos está diciendo que es un dolor de cabeza que amenaza la vida. Por lo menos son 4. Uno es que sea un dolor súbito, intenso. Eso puede significar que se ha roto una arteria del cerebro. En segundo lugar, una cefalea con un dolor increciendo, o sea, que aumenta y en términos de días a semanas, pues el dolor es atroz. Eso nos puede estar hablando que hay algo que está creciendo dentro del cráneo que aún pudiera ser un tumor. En tercer lugar, un dolor de cabeza que aparece a la mediana edad, por ahí a los 50 años, y que va en aumento. Y finalmente, una cefalea o un dolor de cabeza que se acompaña de signos neurológicos. Por ejemplo, se paraliza un nervio del ojo, el paciente desvía la mirada, o que se pone rígida la nuca, o que no pueda mover una parte del cuerpo. Pues esas son lo que llamamos banderas rojas, que nos dicen aquí hay que hospitalizar al paciente, hay que tener más cuidado, hay que examinarlo exhaustivamente, porque estamos ante una amenaza a la vida, ¿verdad? Entonces va desde aquello leve que ocurre ocasionalmente, que puede ser hasta posterior a un estrés, a una discusión, hasta una cefalea pues que amenace la vida. ¿Existe algún tratamiento curativo, algo que pueda hacer que el paciente no vuelva a tener un dolor de cabeza? En el caso de la migraña, un 10% de los pacientes bajo tratamiento pueden curarse, pero la mayoría pues, de los pacientes están con el dolor que vuelve a veces al tiempo, a veces con mayor frecuencia, pero casi siempre estos enfoques deben de ser integrales. Y es muy interesante. Fíjese que hablaba un médico norteamericano, decía de que la migraña, la fibromialgia, la osteoartritis, a veces tiene que ver con falta de perdón. Entonces es interesante, ¿verdad? Cuando logramos perdonar a aquella persona que nos ha ofendido, ahí puede empezar la curación de una migraña. Pero digo, es integral porque a veces necesitamos dar este paso, pero también necesitamos dar un medicamento o un consejo. La migraña tiene que ver con la dieta, tiene que ver con algunas conductas. También, por ejemplo, pasar de un ambiente frío a uno caliente o viceversa puede generar migraña. Entonces, es algo integral. Si lo manejamos de forma integral, el chance, la posibilidad de una curación va a ser mayor. De lo contrario, podemos comparar un poquito así como con la gastritis, ¿verdad? Que si nos preguntan, ¿se cura? Uy, depende mucho, ¿verdad? De cómo abordemos el problema, de los cuidados que tengamos nosotros mismos para no recaer en esa patología. Cuando todo recurso fracasa, Dios es la respuesta.
La Biblia nos relata en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 8 al versículo 37, la historia de una mujer a la cual Dios bendijo con la maternidad cuando ésta era estéril. Dio a luz un hijo, creció, y cuando ya era un muchacho, nos dice en el capítulo 4, nos dice que este niño presentó un dolor de cabeza y este niño murió en los brazos de su madre. Esta mujer de repente se encuentra en una situación de dolor muy fuerte. Pierde a su único hijo. Sin embargo, lo que más sobresale en esta historia es la reacción de esta mujer ante su tragedia. Ante una situación imposible para nosotros, ¿cómo podemos encontrar la solución? Hay dos cosas que podemos aprender de este pasaje. En primer lugar, esta mujer actuó con fe. Dice la palabra de Dios que una vez que murió el niño, en el versículo 25 dice, partió pues y vino al varón de Dios y al monte Carmelo. Esta mujer, cuando tuvo el problema de haber perdido a su hijo, acudió a Dios con la fe puesta, segura de que Dios que le había dado a su hijo era poderoso para levantarlo. El otro aspecto que sobresale de la conducta de ella ante su tragedia es la perseverancia. En el versículo 30 dice que cuando el profeta se dio cuenta que la mujer había perdido a su hijo, al hijo único que tenía, al que Dios le había dado como una bendición, el profeta tomó su bastón, se lo dio a su criado Jesse y le dijo que corriera, que no se detuviera y que fuera donde estaba el niño y pusiera el bastón sobre el rostro del niño. Pero la mujer, a pesar de que el profeta había actuado haciendo que el criado fuera y pusiera su báculo en la frente del niño, esta mujer le dice al profeta, y en el versículo 30 dice, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esta mujer fue perseverante, además de fe, hubo perseverancia. Esta mujer no se conformó con lo que el profeta estaba haciendo, insistió hasta que hizo que el profeta la acompañara a la casa para que fuera él el instrumento que Dios usara y levantara a su hijo. Cuando el profeta llega a la casa de esta mujer, encuentra al niño muerto, se encierra en el cuarto donde lo tenía la madre y ora a Dios. Y luego el profeta se tiende sobre el niño, pone sus ojos sobre los ojos del niño, su boca sobre la boca del niño y sus manos sobre las manos del niño. Y en ese momento el cuerpo del niño entra en calor, pero no pasa nada. El profeta se levanta y luego repite la maniobra. Y en esta ocasión el niño estornuda 5 veces, abre los ojos y el profeta toma al niño. Y en el versículo 30 el profeta llama a la mujer y le dice, toma a tu hijo. Amados, cuando todo recurso se ha agotado, siempre queda Dios. Su invitación sincera es, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuestro mayor problema es no acudir a Dios. Queremos resolver nuestros propios problemas y al no poder hacerlo, viene la frustración, el desánimo y la depresión. Seamos humildes. Entreguemos ese problema que nos agobia a Dios. Él es un Dios capaz de solucionar todas nuestras dificultades. A usted que nos sintoniza, le invito a hacer la siguiente oración conmigo. Padre Celestial, te pido perdón porque estos días he estado actuando en mi propia fuerza y no ha resultado nada. Reconozco que tú eres la única respuesta a mis situaciones difíciles. En esta hora yo tomo la decisión de entregarte toda mi vida, con todos mis problemas, confiando en que tú me vas a sacar adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Confiamos en que Dios va a seguir obrando en su vida hasta que Él perfeccione
la obra que ha comenzado este día. Nos volvemos a ver en otro siguiente programa, en donde esperamos nuevamente tener la presencia de nuestro invitado, el doctor Pablo Miralda, a quien nuevamente agradecemos su presencia en este programa.